Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a presentar lo que son las enfermedades de la pleura. El ponente o expositor que les habla es Marlon Francis de Camp y este espacio médico viene gracias al doctor Espinosa Polona de Bernal, el cual es el director académico de la academia. Vamos a ver el índice. Vamos a comenzar viendo los 8 puntos importantes, comenzando obviamente con el concepto, definición tanto anatómica, histológica o fisiológicamente de la pleura. La epidemiología, viendo la prevalencia de las enfermedades pleurales, la etiología para ver las causas más comunes, la patogenia o fisiopato para ver esos cambios morfológicos bioquímicos que ocurren en las enfermedades pleurales, las manifestaciones clínicas para ver los signos o síntomas más comunes, el diagnóstico para obviamente revisar las pruebas diagnósticas para dar un buen diagnóstico confirmatorio sobre las enfermedades pleurales. Y por último, vamos a ver unas preguntas, un banqueo sacado de exámenes de recinto médico y examen. Con respecto al logro de aprendizaje, vamos a ver 5 objetivos o logros, el cual tenemos que quedarnos al finalizar de visualizar el video. Vamos a ver definir las patologías pleurales más comunes, evaluar de forma correcta un derrame pleural, diferenciar entre un trasudado y exudado gracias a los criterios de Light, comprender las diferencias entre un derrame pleural y un hemotórax, reconocer la importancia de un drenaje torácico. Bueno, antes de entrar a lo que es la patogenia, la parte patológica, vamos a primero recordar las partes o en sí lo que es la pleura. Vamos a ver que la pleura se va a definir más que todo como una capa cerosa, mesenquimatosa, purosa, que va a permitir el trasudado de una pequeña cantidad de líquido al espacio intersticial. Va a ser permeable a varias sustancias y va a poseer 2 capas, o también denominadas pleuras, en este caso una pleura visceral o pleura parietal. Vamos a ver que obviamente la pleura no va a ser el único ejemplo también de una capa cerosa importante. También tenemos al pericardio que va a recubrir el corazón, el peritoneo que va a recubrir la cavidad abdominal. Vamos a ver que la pleura obviamente va a tener un origen embriológico en común que va a ser el mesodermo. Específicamente la visceral va a derivar del mesodermo esplácnico y la parietal del mesodermo somático. Este último va a ser muy importante porque va a estar relacionado con el dolor. Vamos a ver que la pleura parietal va a estar inervada sistemáticamente o autónicamente de 2 maneras. Una parte por los ramos nerviosos intercostales y por otra parte por los ramos nerviofrénicos. Sin embargo, la pleura visceral no se va a quedar atrás. Ella también va a ejercer una función importante, el cual va a ser el reflejo de la tos. Cualquier enfermedad o causa etológica que dé una irritación en los aparatos, bueno, en el aparato respiratorio, la pleura visceral obviamente va inervada, va a dar su viaje y estimulación al tracto del núcleo solitario, específico en el centro de la tos, dando reflejo de la tos y por lo tanto ayudando a no solamente a este caso a las enfermedades de la pleura, sino a otro tipo de enfermedades relacionadas a la parte respiratoria. Vamos a ver que la pleura también va a estar rodeada por una capa de células mesoteliales, los cuales van a ser ricas en colágeno, elastina, en capilares sanguíneos y linfáticos. Recordando un poco sobre la fisiología tanto de la respiración como del líquido pleural, vamos a ver obviamente que entre estas 2 pleuras que había comentado va a encontrarse una cavidad pleural o espacio pleural, el cual va a contener un líquido pleural que va a ser importante en la patología de enfermedades pleurales. Vamos a ver que su concentración normal va a ser de 0,15 a 25 miligramos sobre kilo de peso corporal, y esto obviamente es en cada tórax. Vamos a ver que histológicamente va a estar una capa de células mesoteliales y obviamente una capa de glicoproteínas ricas en ácido hialurónico. Un poco más hablando sobre la fisiología del líquido pleural, vamos a ver que va a ser un juego de presiones, muy relacionado a lo que son los mecanismos de Frank Starling. Obviamente la presión hidrostática y oncótica va a estar relacionada, o también llamada presión coloidosmótica. En este caso, la presión hidrostática va a ser un poco mayor en el espacio pleural, en el espacio o en la pleura parietal, disculpe, y la presión hidrostática del espacio visceral va a ser mayor. Esto con el fin de qué?
con el fin de que el espacio pleural donde se encuentra el líquido pleural tenga una presión estática negativa, lo cual no va a permitir obviamente que el líquido se extravase hacia el espacio intersticial. Esa es la primera función. La segunda función obviamente va a ser la presión oncótica. Esta va a estar muy regulada y también va a regular la presión hidrostática. Esta presión oncótica va a ser la encargada de mantener obviamente el líquido dentro en este caso, del espacio pleural, y va a estar muy regulada con lo que es un vaso linfático. Este vaso linfático también va a ser una ruta más importante para el acceso a tumores malignos. Vamos a ver obviamente la fisiología de la respiración también. Obviamente para respirar, específicamente para hacer la inspiración, la presión atmosférica tiene que aumentar. O bueno, en este caso ya está aumentada. Por lo tanto, nuestra presión pulmonar debe disminuir. Entonces, ¿qué hace el diafragma? Aumenta su volumen, choca los pulmones, disminuye la presión. Esto va a permitir que el aire de la presión atmosférica entre a nuestros pulmones y podamos respirar, y por lo tanto quede obviamente lo que es el proceso de intercambio gaseoso. Para expirar va a ser lo contrario, los músculos diafragmáticos van a descender, por lo tanto la presión va a aumentar y entonces el aire que estaba ahí va a salir. ¿Y a qué se refiere con pleura negativa y cómo tiene relación con todo esto? Vamos a ver que obviamente la presión negativa se va a referir a una presión que va a ser inferior a la presión atmosférica, creada obviamente por esa presión tanto hidrostática y colosmótica que brinda lo que son tanto el espacio pleural tanto de la pleura parietal como visceral. Vamos a ver que va a ser importante porque va a dar la función tanto de elasticidad y movimiento de diafragma durante la respiración, y también va a disminuir o va a disminuir las cantidades o la prevalencia de colapso pulmonar. Con respecto al líquido pleural, vamos a ver que va a ser o va a contener un volumen de 5 a 15 mililitros normalmente, según el peso, como vimos anteriormente. Va a presentar unas células o cantidad de células de 1000 a 5000, los cuales van a predominar lo que son las células mesoteliales, los linfocitos, los granulocitos y obviamente otros factores como vienen a ser las proteínas, la glucosa, la lactato deshidrogenasa, y va a tener una renovación de casi de 1 a 2 litros por día. Con respecto a la definición que tiene lo que es la Asociación Americana del Pulmón, vamos a ver que las enfermedades pleurales van a abarcar una amplia gama de procesos patológicos que van a afectar a la pleura. Específicamente van a ser cinco: derrame pleural, el empiema, el neumotórax y el quirotórax. Con respecto al primero, vamos a ver que va a ser el más frecuente de las enfermedades pleurales, siendo esto o definiéndose como un exceso de líquido, ¿no?, en el espacio pleural por un aumento de producción o disminución de drenaje. Esto relacionado a lo que son las presiones hidrostáticas y oncóticas, y obviamente va a ser causado por enfermedades cardíacas, oncológicas o infecciosas. Y pueden ser de dos tipos: un derrame pleural transudativo o exudativo, y esto vamos a clasificarlo según los criterios de Light posteriormente. Vamos a ver que el empiema va a ser una presencia de pus en la cavidad pleural causada obviamente por una infección, y obviamente como va a ser causado por una infección ya sea bacteriana o viral, va a ser tratado con antibióticos según el agente causal. Asimismo, va a ser una complicación de un tipo de derrame pleural que viene a ser el derrame pleural paraneumónico, el como su nombre bien dice va a ser causado por la neumonía. Sin embargo, en el empiema ya hay presencia de pus, entonces es decir que va a ser un poco más, a la evolución de la enfermedad va a ser un poco más alejado. Hablando del hemotórax, vamos a ver que va a ser esa presencia de sangre en la cavidad pleural, diagnosticado obviamente por una taracocentesis, que posteriormente vamos a ver en pruebas diagnósticas, el cual puede ser causado ya sea por un traumatismo, tumor, entre otras cosas. Si hablamos de neumotórax, va a ser esa presencia de aerogas en el espacio pleural, que puede ser de diferentes tipos. Vamos a ver que puede ser un neumotórax espontáneo, un neumotórax secundario, un neumotórax traumático o un neumotórax de tensión, cada uno con su agente causal en común, y obviamente va a ser el segundo más recurrente de las enfermedades pleurales en este caso.
Con respecto al quilotórax, vamos a ver que va a ser ese aumento de kilo en la cavidad pleural debido obviamente a un daño del contacto torácico. Como has visto anteriormente, el contacto torácico va a ser el que va a regular tanto la resorción de, del líquido pleural en el caso de la cavidad pleural. Sin embargo, ¿qué pasa si hay un daño y se da una conversión de kilo? Se da un kilotórax y este va a ser obviamente causado por un traumatismo o puede ser diagnosticado por una toracocentesis. Si hablamos de la epidemiología, vamos a ver que el derrame pleural va a ser la enfermedad más frecuente de las enfermedades pleurales y según un estudio hasta el año 2022 se ha visto que en Estados Unidos o en países industrializados casi de 400 a 100.000 casos se da de derrame pleural al año, siendo específicamente en Estados Unidos donde se desarrolla casi 1,5 millones de pacientes de cada año. Vamos a ver que sus causas más comunes que se dio fue la insuficiencia cardíaca congestiva, la neumonía y los cánceres. Con respecto al empiema, como vimos anteriormente, va a ser una complicación a partir de una neumonía. Casi el 20-40% de los pacientes hospitalizados con neumonía tienen este derrame y 5-10% progresa a un empiema. Y estos normalmente son casi 32.000 pacientes por año. Con respecto a neumotoras, vamos a ver que los hombres van a ser más frecuentes, obviamente debido a que son más predisponentes a tener traumatismos. Vamos a ver que de 18 a 28 sobre 100.000 casos al año se da en hombres y en mujeres de 1,2 a 6 sobre 100.000 casos al año se da en mujeres. Y en Estados Unidos 20.000 casos se da cada año. Vamos a ver según la epidemiología nacional que la patología pleural va a representar casi alrededor del 10% de todos los ingresos hospitalarios, ya sea de emergencias, de consultorio o de pacientes ambulatorios. Vamos a ver que el derrame pleural va a ser la más frecuente de las enfermedades pleurales y específicamente en ese estudio clínico realizado en el Hospital Nacional Amanzor Aguina Asenjo va a ser también el derrame pleural más frecuente, sobre todo en personas adultas mayores de 50 con presencia de comorbilidades y obviamente con presencia de hábitos nocivos como puede ser el alcohol, el tabaquismo o la exposición a material de combustión, entre otros. Vamos a ver también que presentó síntomas y signos clínicos similares, como viene a ser la tos, el dolor torácico, la disnea, disminución de murmullo vesicular, la fiebre, entre otros. Vamos a ver la etiología. Según el diagnóstico diferencial de las derrames plurales, vamos a ver que van a ser por 5 factores importantes: el aumento de la presión hidrostática, el descenso de la presión coleosmótica en microcirculación, el descenso de la presión del espacio pleural, el aumento de permeabilidad en microcirculaciones, el deterioro del drenaje linfático. Vamos a ver que entre los más comunes vamos a encontrar una insuficiencia cardíaca congestiva, entre los más comunes derrames pleurales y en general. Le sigue obviamente en los derrames pleurales transudativos lo que es el síndrome nefrótico, esta pérdida de proteínas dañando lo que son la membrana o específicamente los podocitos, va a dar obviamente el descenso de la presión coleosmótica y por lo tanto a la larga puede dañar o puede trasvasarse a la cavidad pleural. Con respecto a la obstrucción de la vena cava superior, también relacionado a lo que es la obstrucción de ese drenaje venoso importante. Por lo tanto, las venas pulmonares van a querer apoyar a que no se, a que se irriga. Entonces, va a ocurrir que ese líquido se va a extravasar hacia la cavidad pleural. Si hablamos de un derrame pleural exudativo, vamos a ver 5 puntos importantes. Las enfermedades neoplásicas, específicamente los mesoteliomas, va a ser muy comunes, además de las enfermedades metastásicas. Nos hablaban, por ejemplo, del cáncer de mama. Cáncer de mama, además de ser una patología o cáncer más común, o uno de los más comunes, o de los cánceres más comunes, este también, como hacer un cáncer, va a tener un gran poder de metástasis y gran poder de mitosidad, o sea, mitótica, una capacidad mitótica importante, y normalmente se da en derrames pleurales como complicación también. Si hablamos de enfermedades infecciosas, puede haber la tuberculosis, también las infecciones bacterianas como neumonías, la micosis por hongos o infecciones virales o parasitosis, si hablamos de
síndrome de Lofer o ciclo de Loss. Si hablamos de embolia pulmonar, vamos a ver que va a estar relacionado por esa obstrucción de drenaje arterial, en este caso. Por lo tanto, en este caso va a haber una migración, obviamente, de lo que son células inflamatorias. Por lo tanto, va a haber el aumento de lo que es la permeabilidad vascular, el aumento de esas células inmunitarias. Por lo tanto, a la larga va a hacer que el líquido de la cavidad pleural se trasvase, o en todo caso la parte alveolar pueda ese líquido irse para la cavidad pleural, dañando así y ocurriendo y dando un derrame pleural exudativo, lo que es la colangiopatías vasculares, específicamente lupus, lupus, enfermedad autoinmunitaria, el cual, además de producir lo que es la proteinuria, va a ser una enfermedad inflamatoria crónica, el cual obviamente a su larga también puede dar un derrame pleural exudativo. Un kilotórax esté relacionado obviamente por el deterioro del drenaje linfático. Vamos a ver que ese daño en el conducto torácico puede ocurrir que se acumule el kilo en lo que es la cavidad pleural, teniendo un tipo de fenotipo inicial ya de derrame pleural, pero posterior va a formar un kilotórax. Con respecto a la etiología del neumotórax, vamos a ver que se va a definir obviamente como la presencia del aire en la cavidad pleural, que puede ser por una alteración de presión negativa intrapleural o por un colapso parcial o total del pulmón. Y puede ser también de dos tipos, un espontáneo y adquirido. El tipo espontáneo, obviamente, como se escucha, va a ser de forma súbita y puede ser tanto primario, secundario y catamenial. En el caso de primario, va a estar relacionado a un fenotipo de pacientes que llegan a consulta, que son pacientes fumadores, casi 20 cigarrillos al día, y obviamente estos pacientes con este fenotipo común que son fumadores van a presentar lo que es la presencia de las bullas, o también llamado blips. Estas bullas pulmonares van a ser esa cavidad llena de aire que se forma de tejido pulmonar y que a su ruptura puede causar un neumotórax espontáneo primario. Si hablamos de un neumotórax espontáneo secundario, este más relacionado a lo que son las comorbilidades. Por ejemplo, acá tenemos un cuadro, el cual nos dice, por ejemplo, las causas más comunes, en las cuales se encuentra el hipoconefisema, el asma bronquial, la neumonía por neumocitis girovesi en VIH. También está lo que es la artritis reumatoide, TBC, entre otros. Vamos a ver que la catamenial no va a ser muy común, pero sí se ha presentado y es común en pacientes que son jóvenes de 20 a 40 años, los cuales tienen antecedentes de endometriosis y obviamente esto está muy asociado a estos orificios diafragmáticos, los cuales van a permitir que no solo el líquido se trabase, sino en este caso el aire. Y como el aire se va a trabasar hacia la parte de la cavidad pleural, obviamente además de dañar su función, va a dar un neumotórax. Si hablamos del adquirido, vamos a hacer que puede ser iatrogénico o traumático. El traumático obviamente relacionado a lo que es el impacto pulmonar, o obviamente un daño a lo que es, por ejemplo, una fractura costal o una perforación al parénquima pulmonar. Estas heridas torácicas, que son penetrantes en su mayoría, pueden ocurrir y pueden dañar no solo el pulmón, o sea, primero tienen que dañar lo que es la pleura. Entonces, al dañar la pleura van a originar en algunos casos un orificio donde va a permitir lo que es el ingreso del aire y posteriormente formación de neumotoras, porque normalmente el aire no va a querer salir, pero sí entrar y obviamente va a ser un tipo de neumotoras adquirido traumático. Si hablamos de un iatrogénico, vamos a ver que va a ser por una toracocentesis o una biopsia o procesos quirúrgicos que son de mal procedimiento, es decir, pueden ser más que todo relacionados a complicaciones durante cualquier técnica invasiva que esté relacionada con los pulmones. Hasta, por ejemplo, las biopsias pleurales que no se hacen de manera correcta te puede dar un neumotórax iatrogénico. Si hablamos de etiología de las otras enfermedades pleurales, vamos a tener el neumotórax, que al igual que el neumotórax va a ser causado también por traumatismos.
Vamos a ver que también los procedimientos médicos como cirugía torácica o tubo torácico de manera errónea pueden contribuir a la formación de hemotórax, o en todo caso también las coagulopatías como la hemofilia, el uso de anticoagulantes, lo que es los cánceres de pulmones o metástasis pulmonares, van a ser predominantes y van a causar esa acumulación de sangre en el espacio pleural que se domina obviamente como hemotórax. Si hablamos de empiema, obviamente va a ser una acumulación de este pus del espacio pleural, generalmente por una infección. Con respecto a esta, la neumonía obviamente va a ser una de las complicaciones y las que están mayormente asociadas. También lo que son las heridas infectadas y no tratadas, la diseminación hematógena por infecciones sistémicas, esas bacterias que también van a viajar de manera a torrente sanguíneo y van a provocar que la sepsis. Y obviamente lo que son los microorganismos comunes. Acá, por ejemplo, el 85% de los microorganismos que dan empiema son aerobios y el otro restante, que son 15%, son anaerobios. En el caso de los aerobios, vamos a ver que va a predominar lo que es el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae, entre otros. Con respecto a lo que es en sí, lo que es la explicación fisiopatológica antes de entrar a la patología o la patogenia en sí, es tanto la diferenciación entre un trasudado exudado y los criterios de Light. Vamos a ver que el trasudado va a ser obviamente causado por una diferencia entre presiones. Si hablamos de un trasudado causado, por ejemplo, por un aumento de presión hidrostática como venía a ser la insuficiencia cardíaca congestiva, esta obviamente va a dar el aumento de la presión hidrostática. Esa extraposición del líquido no solo va a dar lo que es la sintomatología o las enfermedades pleurales. Con respecto a las pruebas bioquímicas, vamos a ver que, por ejemplo, las proteínas, en este caso en el espacio intersticial, van a estar disminuidas porque se van a quedar adentro, no van a ser capaces de pasar esta membrana o este vaso, en este caso, la glucosa va a estar normal y el lactato de drenaje disminuido. Estos son patrones comunes en trasudados. ¿Qué pasa si hay un trasudado con una disminución de presión oncótica? Al igual, también va a haber, a cambio, bueno, acá en la torrente sanguínea va a haber una pérdida de proteínas y también en el espacio intersticial, y también puede contribuir a la formación de un trasudado. En cambio, si hablamos de un exudado, va a ser obviamente por una reacción inflamatoria. Una reacción inflamatoria, ya dependiendo si es aguda o crónica, va a haber una mayor permeabilidad de lo que es el vaso sanguíneo. Puede ser causado por una infección, una neoplasia o puede ser autoinmunitario como el lupus. En el caso de exudado, vamos a ver que vamos a encontrar específicamente proteínas aumentadas. Estas proteínas ahora sí van a ser realmente capaces de pasar por la permeabilidad aumentada que se ha dado durante un exudado. Al igual que lo que es la enzima lactato deshidrogenasa, que va a ser un rezago más que todo metabólico que realiza no solo la célula para su reparación, también lo que son las bacterias. Y obviamente hablando de bacterias, vamos a ver que la glucosa va a estar disminuida por el consumo, obviamente, que las bacterias usan para sobrevivir. Y obviamente eso está relacionado a lo que son infecciones. Con respecto a los criterios de Light, para en sí definir o clasificar si es un trasudado o un exudado, vamos a ver que con que se cumpla uno de los patrones de criterios, se puede considerar un exudado. Si no es así, específicamente se clasifica como un trasudado. Vamos a ver que la relación entre la deshidrogenasa pleural sobre el suero, si es menor a 0,6, va a tratarse de un trasudado, si es mayor a 0,6, de un exudado. Si la relación de proteínas pleural sobre suero es menor a 0,5, estamos hablando de un trasudado, si es mayor a 0,5, estamos hablando de un exudado. Así sucesivamente. Además de que se va a encontrar, por ejemplo, altos niveles bajos niveles de colesterol, con una gradiente sérica pleural de albúmina mayores a 1, gramos sobre decilitro. Por otro lado, en exudado vamos a ver que el colesterol va a estar aumentado y la gradiente sérica pleural, el albúmina, va a estar disminuido. Una de las causas más comunes va a ser la cirrosis
la enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, la diálisis peritoneal en el caso de trasudado. Y el exudado obviamente va a ser por infecciones, puede ser también una tuberculosis, una neumonía, una malignidad en el caso de tumores o un derrame paraneumónico. En el caso de la patogenia, vamos a ver que en la patogenia de un derrame pleural exudativo, dependiendo obviamente del agente causal, si es una embolia pulmonar, una infección pulmonar, una TBC, una infección pulmonar por TBC o neumonía, una enfermedad autoinmune como LES o artritis reumatoide, o un tumores pleurales como primarios y secundarios, va a dar obviamente una migración de células inflamatorias que obviamente estas van a liberar citocinas, además de la histamina, los cuales van a aumentar la permeabilidad de los vasos o en ese caso los capilares pleurales. Esto a su vez va a dar lo que es la fuga vascular, el cual se conoce como la migración del líquido a través de los capilares que van a darse al espacio intersticial. En este caso vemos de la cavidad pleural, entonces dando un derrame pleural exudativo. En el caso de la embolia pulmonar, vamos a seguir el camino. La obstrucción por coágulos. Normalmente esta obstrucción va a dar obviamente un tejido pulmonar infartado. Entonces, las células inflamatorias van a migrar. A la migración, normalmente la embolia pulmonar va a estar muy relacionado con la arteria pulmonar. Además de dar la sintomatología de disnea, entre otros, va a dar la liberación de citocinas. Estas citocinas va a reclutar, obviamente, lo que son las células inflamatorias, células del sistema inmune, los cuales, a su vez, a la larga, va a aumentar la permeabilidad de las capilares pleurales, dando la fuga vascular y a su vez también un derrame pleural exudativo que había comentado. Y así sucesivamente. Por ejemplo, infección pulmonar. Debe ser neumonía, respuesta inflamatoria por señal de infección. Un lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, estos anticuerpos autoinmunes van a invadir la pleura, o en el caso de tumores, tanto por una invasión tumoral que va a dar una reacción inflamatoria, o una invasión por drenaje linfático, al igual también va a dar una infiltración obviamente de esta infiltración o llamamiento de células inflamatorias al lugar del sitio afectado, lo cual también va a aumentar la permeabilidad y posteriormente va a dar un derrame pleural exudativo. Y también el quilotórax, que como sabemos hacer el daño con el torácico, también va a dar una fuga de líquido linfático al espacio pleural, que en un inicio inicial o súbito va a ser un derrame pleural exudativo, pero luego va a empeorar a lo que corresponde, que es un quilotórax. Si hablamos de una etiología infecciosa, vamos a ver que presenta casi 8 estadios. Específicamente, si hablamos de un derrame pleural paraneumónico. Sin embargo, el estadio 1 y 2 va a ser uno de los más comunes. Vamos a ver que en el caso del 1 va a estar relacionado al derrame paraneumónico simple, el cual va a ser más que todo por una invasión bacteriana del parénquima pulmonar, el cual va a estar afectado y posteriormente va a un derrame pleural exudativo. En el caso del derrame pleural complicado o estadio 2, es relacionado más que todo también por una invasión bacteriana, pero con una glucosa alta. Y además por un proceso adicional que se llama la fibroblastocreatosis, el cual va a permitir que la pleura se engrose con pus en el espacio pleural y obviamente esto va a llamar a mayor células inflamatorias y células bacterianas y posteriormente va a ser importante porque también va a ser causante del derrame pleural exudativo. Si hablamos del derrame pleural transudativo, ya vimos que esto está relacionado más que todo a infecciones, neoplasias, células, enfermedades autoinmunitarias. En este caso, más que todo, va a ser relacionado a la parte de las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas y adicional, obviamente, va a ser por irrigaciones tanto sistémicas, venosas, arteriales. En el caso de insuficiencia cardíaca va a ser el más común y va a ser esta incapacidad del ventrículo izquierdo, el cual no va a poder bombear suficiente sangre y los vasos sanguíneos. Por lo tanto, va a requerir la ayuda de los vasos pulmonares. Estos vasos pulmonares a la larga, obviamente al estar saturados de chamba en este caso, la presión hidrostática en las venas pulmonares van a aumentar. ¿Y cómo nos van a aumentar? Se va a dar un derrame pleural transudativo. Si hablamos de síndrome nefrótico, obviamente el glomérulo va a estar dañado, va a tener mayor permeabilidad, entonces las permeabilidades plasmáticas se van a perder en la orina. Esta pérdida de proteínas
va a dar la disminución de la presión oncótica. Entonces, esa presión oncótica va a disminuir no solo en la parte de cerca a la parte renal, sino también en todos los capilares sistemáticos, incluidos en la pleura, dando lo que es una mayor fuga de líquido intersticial, porque la presión colecosmótica es la que controla la presión hidrostática. Entonces, más que todo, los capilares pulmonares o las pleuras o los vasos pleuróticos va a darse la fuga de líquido hacia el espacio pleural, causando un derrame pleural exudativo. Una cirrosis hepática, este hígado cirrótico con presiones aumentadas en las venas hepáticas, va a causar uno de los más comunes signos que es la citis. Esta fuga de líquido hepático de capilares hacia la cavidad peritoneal va a dar obviamente una alteración tanto en la inspiración y presión intraabdominal, causando que el fluido también fugue del espacio abdominal hacia la pleura. ¿Por qué? Porque la citis va a estar relacionado con defectos a lo que son el diafragma. Y si el diafragma está alterado, obviamente va a ser mayor permeable, va a ser mayor capaz de darse un derrame pleural exudativo. Si hablamos de un neumotórax, va a ser por dos causas principales y también vamos a explicar una, un procedimiento quirúrgico o en este caso un procedimiento diagnóstico, el cual si sale mal puede dar un colapso y un neumotórax. En el caso de la saturación pulmonar, esa salida del aire por una lesión de tejido va a hacer que el aire se escape de los alvéolos a cavidad pleural. Este aire escapado va a dar un colapso pulmonar que va a impedir que obviamente la expansión normal se dé en la expiración, aumentando el aire en la cavidad pleural y posteriormente dando un neumotórax. Otro que dije también puede ser un traumatismo, en este caso el aire ingresa por la herida. Este aire ingresado se va a abrir una abertura hacia la cavidad pleural en la mayoría de los casos y va a dar una lesión aspirante, que más que todo es el aire que ingresa durante la expiración, pero no sale de la expiración. Esto puede ocurrir y puede dar una hipoxia, hipercapnia y obviamente anterior a eso se dio lo que es un neumotórax. Hipoxia obviamente porque no va a haber una buena perfusión de oxígeno en cualquier célula y la hipercapnia por ese CO2 atrapado debido a la hemostasis y te va a dar síntomas de cansancio, entre otras cosas. Si hablamos de la válvula unidireccional, va a ser un procedimiento de diagnóstico que se usaba no solo, no para enfermedades pleurales, pero sí para enfermedades respiratorias. Se va a dar una mal práctica, se va a dar un fenómeno de válvula, el cual el aire entra pero no puede salir, lo cual la presión va a ser acumulada y va a causar el desplazamiento de mediastina y tráquea en sus complicaciones. Esto también va a dar un colapso pulmonar y va a causar un neumotórax. Con respecto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver que van a ser importantes. Por ello presenté un cuadro clínico diagnóstico diferencial, tanto de derrame pleural, hemotórax y empiema. Vamos a ver que el derrame pleural va a presentar disnea, dolor pleurítico, tos no productiva, pectoración, va a presentar asfixiación periquematosa. En el dolor va a presentar la inflamación de pleura inervado por los ramos intercostales y por último va a presentar lo que es el soplo pleural, específicamente en E. Este va a ser un soplo débil, ¿no? Soplo débil, lejano, en aspiración y que se limita a pronunciar la letra E, que es común en el caso de derrame pleural. En el caso de motórax, al igual que el derrame pleural, va a presentar una disnea al esfuerzo, un dolor torácico agudo pleurático y a su vez también va a presentar tos no productiva y con una presencia de un soplo pleurítico normal. En neumotórax vamos a ver que también va a presentar disnea y dolor pleurítico, tos seca o irritativa y va a haber dolor pleurítico, pero no hay presencia de algún colapso por un soplo pleurítico. Más que todo va a estar relacionado por ese atrapamiento de aire, pero sí va a presentar lo que es la triada de Galliard, el cual nos habla sobre que hay una disminución a la auscultación de ruidos respiratorios. Esto obviamente se debe porque el aire en la cavidad pleural va a interferir con la transmisión normal de los sonidos del flujo de aire hacia los pulmones, por lo cual ese va a ser su primer punto, más que todo para ver si se trata de neumotórax, la disminución de ruidos respiratorios. El otro va a ser la masividad de la percusión.
Obviamente, a cuando me refiero a percutir, va a ser ese golpe suave al tórax, donde se puede notar un sonido más apagado. Esto se debe obviamente porque hay presencia de aire alveolar pleural, lo que cambia obviamente en el sonido al momento de ser al momento de percutir. Vamos a ver también la desviación de mediastino. En ese caso, la teoría de Gallagher nos habla, no es muy común, pero es más que todo por la desviación de mediastina, por un aumento de la presión de motoras que puede causar, obviamente, que la estructura que divide el espacio torácico del mediastino está alterada y se desplace al lado opuesto del neumotórax. Este va a ser importante, esta triada, porque normalmente, bueno, no va a ser común en pacientes con neumotórax, pero sí puede guiarnos más o menos a cómo estas manifestaciones clínicas nos puede dar el diagnóstico confirmatorio de neumotórax. Si hablamos de empiema, vamos a ver que está relacionado con la disnea del torácico más intenso y a comparación de las anteriores va a presentar una tos productiva con esputo purulento. Obviamente causado por infecciones y la causa de pus, la presencia de pus. Y en la expectoración vamos a ver una expectoración purulenta, fétida y un dolor pleurítico y sensación de presión. Si hablamos de diagnóstico y tratamiento, vamos a ver que el derrame pleural o efusión pleural va a estar, primero, vamos a ver la historia clínica de expresión física, para hacer diagnóstico diferencial de otras enfermedades, obviamente. A partir de ahí, si se requiere o se cree que tienen los síntomas característicos de un derrame pleural, vamos a ver la radiología. La radiografía, vamos a ver tanto la ecografía de resonancia magnética, la radiografía de tórax y en algunos casos lo que es la tomografía axial para ver si hay una diferencia entre un engrosamiento o una opacidad en lo que es la radiografía. Vamos a ver que la radiografía de tórax se va a ver lo que es esta curva, ¿no? Esta curva que se denomina la curva de Namazón en la parte axilar que va a ser relacionado al acúmulo de líquido en el espacio cavidad pleural. Vamos a ver también que se detecta derrames pleurales si se tiene mayor a 200 mililitros. ¿Y cómo? Obviamente, por cada espacio intercostal se cree que tiene 20 unidades de litros. Entonces, sumando todo eso, si se tiene mayor a 200, se puede diagnosticar como un derrame pleural. Con respecto a la toracocentesis, vamos a ver que va a ser tanto según la guía por una toracocentesis diagnóstica o una toracocentesis evacuatoria. Esta toracocentesis va a ser un proceso, una técnica invasiva, el cual con el objetivo de obviamente tener una muestra de líquido pleural o en algunos casos para aliviar el dolor del paciente. Vamos a ver que es indicado obviamente para casos de derrame pleural, también para neumotoras a tensión o neumotoras de gran tamaño, entre otros. Vamos a ver que va a haber tres puntos importantes. Obviamente la colocación correcta del paciente. Si se tiene un paciente que no está en recto, espalda recta, brazos sobre la cama o en este caso sobre la silla, además de la presencia de no colaboración y sobre todo la buena técnica de lo que es el doctor, vamos a ver que no se va a poder realizar la trococistesis de forma adecuada, dando a complicaciones. Sin embargo, si se tiene un buen lugar de punción, junto a una buena técnica de punción y junto a la colocación de correcta del paciente, vamos a ver que vamos a tener una muestra líquida pleural eficiente. Con respecto a esto, obviamente, el lugar de punción va a estar relacionado al espacio superior o borde superior de la costilla con el fin de no dañar al van intercostal, que es una también de las complicaciones que tiene la toracocentesis. Más que todo el fin va a ser el diagnóstico
de obtención de líquido pleural y también para tener la parte de sintomatología para reducirla. Porque normalmente este dolor de la pleura va a ser muy doloroso y los pacientes se van a estar quejando normalmente. Con respecto a partir de la muestra líquida pleural, vamos a ver que puede ser tanto transparente, amarillo citrino, hemorrágico, lechoso, purulento, de mal olor, amarillo verdoso, viscoso. Cada uno tiene su agente causal. Obviamente amarillo citrino relacionado a TBC, con hemorrágico obviamente relacionado a trauma, un tipo lechoso si es quiloso o puramente de colesterol, si es un purulento mal olor, obviamente relacionado a empiema, así sucesivamente, y a su vez se tiene otras pruebas bioquímicas o pruebas auxiliares, como pueden ser la presencia de o valores normales de LDH, proteínas, la glucosa, o en todo caso las microbiológicas como la tinción de grado en cultivo, o en todo caso la citología o los niveles de pH. Vamos a ver también que va a presentar un derrame asociado a tuberculosis. A este derrame pleural asociado a tuberculosis también se realiza lo que es la toracocentesis, que obviamente se tiene una muestra de exudado pleural que se va a observar en este caso los linfocitos con una citología negativa. Si se tiene la presencia de este ADA pleural, si es mayor a 300 unidades sobre litro, vamos a ver que vamos a verificar obviamente su edad, los linfocitos, los niveles de linfocitos y su cuadro de infección, o si es de alta prevalencia de TB. En cambio, si tiene menor a 35 unidades de litros, vamos a ver que no es causado por un derrame de tipo o complicación tipo tuberculosis, por lo cual se puede valorar otros diagnósticos a repetir la biopsia pleural. Vamos a ver también que se tiene lo que es un tratamiento farmacológico con fibronilíticos, en este caso relacionado obviamente a lo que es la estreptocinasa. Esta va a ser un complejo, obviamente, que va a convertir el plasminógeno. En sí, los fibronolíticos van a ser importantes porque van a dar recuperación de plasminógeno endógeno a plasmina y esta plasmina que se hidroliza a la fibrina y obviamente va a seguir lo que es el proceso de coagulación y obviamente va a disolver el trombo, lo que es con el fin de disminuir obviamente o disolver el trombo, produciendo un estado de fibrinólisis sistémica, favoreciendo obviamente la reparación. Normalmente los pacientes con derrame pleural se le aplican 250 unidades sobre litro, específicamente lentamente por un tubo de drenaje y posteriormente se deja drenar libremente con una sola aspiración. Eso con respecto a derrame pleural. Con respecto a neumotórax, vamos a ver que el diagnóstico definitivo va a ser la visualización mediante la radiografía de tórax. Vamos a ver que el neumotórax, por ejemplo, acá en la imagen de la radiografía, esta presencia o línea que indica la flecha va a ser la visualización de ese aire atrapado en la cavidad pleural. Si se tiene eso más la ausencia de un trauma vascular o se tiene en la historia clínica una hiperclaridad de zona afectada por un daño, se realizan las pruebas complementarias. En este caso, una gasometría arterial. Más que todo va a demostrar si hay un grado de hipoxemia y a partir de la obtención de, de sangre en la arteria radial, además de la presencia de alcalizaciones respiratorias, que esto es clasificación de neumotórax, y en el electrocardiograma se va a ver una inversión de la onda T con el QRS de pequeño voltaje. A su vez se hace lo que es el drenaje pleural y en la cirugía. Drenaje pleural muy relacionado obviamente con los neumotórax. Va a ser también diagnóstico o también para tratar. Y si en caso no se tiene un buen correcto proceso de evolución del paciente, sea lo que son las cirugías invasivas, más que todo, estos son de emergencia. Con respecto al hemotórax, vamos a ver que va a ocurrir a partir de una lesión inicial, sobre todo lo que es
la, la oxigenoterapia como primer punto, además de análisis generales de hemogramas o pruebas de coagulación o sobre todo pruebas de imágenes. En casos de motoras traumáticos, se solicita también lo que es la tomografía computarizada. Esto va a ser importante para un abordaje inicial de un paciente que tiene hemotórax. Si hablamos de medidas terapéuticas en sí, va a ser la oxigenoterapia que había comentado, la fluidoterapia, la toracostesis diagnósticas y el tratamiento teológico. Obviamente, según el tratamiento teológico, puede ser una transfusión de sangre, una profilaxis antibiótica, específicamente por una cefalocina o obviamente por una incidencia de empiema y de neumonía, y por último una cirugía. Con respecto a las preguntas, acá nos presenta un caso clínico que nos dicen que durante la evaluación de un paciente con derrame pleural se determina que el líquido obtenido tiene una concentración de LDH pleural de 700 unidades sobre litro y proteínas pleurales de 35 gramos sobre decilitro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable considerando entre estas cifras? Con respecto a la primera pregunta, hay que recordar, obviamente, la parte de los criterios de Light y a su vez también los valores normales de LDH proteínas. Vamos a ver que según la clasificación de ramas plurales, si el líquido es trasudado, su relación de LDH, obviamente, de proteínas debe ser baja. Si se tiene que el LDH es mayor a 200 y también lo que es la proteína mayor a 3 gramos, ya se apunta a que va a ser un exudado. En este caso, como el LH está en 700 y la proteína 350, el derrame es exudativo. Si fuera menor de estos valores, o lo que es la relación entre LH sobre proteína sérica, pues si es menor, obviamente es un exudado, si es menor es un trasudado, si es mayor es un exudativo. Entonces, en este caso estamos hablando de un derrame pleural específicamente por ser un exudado. Con respecto a la otra pregunta, nos habla sobre un paciente post cirugía pulmonar que refiere un dolor intenso agudo en el pecho con disminución de ruidos respiratorios y que en la radiografía se observa o se visualiza un nivel hidroaéreo. Ok, en este caso vamos a ver que el nivel hidroaéreo va a estar muy relacionado no solo con la presencia de lo que es el líquido, también vamos a ver la presencia de aire. Esto en la radiografía vamos a ver que se va a ver así. Del lado no lateral, sino de frente, vamos a ver que se va a ver de forma unilateral. ¿A qué me refiero? Que en un lado se va a ver que no existe la curva del Amazon. Y en este caso, si nos hablan qué complicación puede ser más probable, vamos a ver que esta presencia no solo de síntomas, sino el nivel hidroaéreo, junto a la disminución de ruidos respiratorios y problemas agudos, va a estar más alineado en neumotórax. Por ejemplo, si hablamos de derrame pleural, vamos a ver que solamente es de líquido. Si es atelectasia del colapso pulmonar, simplemente ruidos respiratorios sí se podrían observar. Si hablamos de embolia pulmonar, no, en la radiografía no tenía nada que ver. El único que puede ser acá es el neumotórax, porque es la más directa y peligrosa en ese caso. En el caso de otra pregunta de un paciente de 60 años que es evaluado por disnea progresiva de la punción pleural, que va a revelar un líquido con aspecto turbio y un recuento predominante de linfocitos. Nos dice que tiene una disnea progresiva y que es un paciente mayor, además de obviamente una predominancia de linfocitos elevados. El líquido turbio, en ese caso la presencia de linfocitos, puede sugerir una posible tuberculosis o un proceso maligno, debido obviamente porque se va a dar obviamente la migración de diferentes tipos
células inflamatorias, además de que normalmente en un proceso maligno o tumoral, la metástasis también puede ser evidente en una muestra de punción pleural. En ese caso también dice que entre las alternativas, si la evaluación inicial es iniciar el tratamiento de anti-TB, vamos a ver que esto podemos considerarlo más que todo porque con la predominancia de linfocitos junto a la disnea progresiva y ese aspecto turbio, puede ser o TB o malignidad. Con respecto a la otra alternativa, vamos a ver que se va a realizar una broncoscopía para evaluar la malignidad. Más que todo, no está muy relacionado con la parte de la disnea progresiva. Si bien es cierto, esa predominancia de linfocitos puede ser también por TBC eh, como también para una malignidad. Sin embargo, el aspecto turbio va a estar más relacionado con la tuberculosis. Obtener una tomografía computarizada toras para mayor definición tampoco puede aplicar. Normalmente los pacientes con TB tienen muy poco tiempo para realizarse las pruebas. En ese caso, lo mejor que se podría hacer es un tratamiento empírico de TB, no solo también por la sintomatología o en sí las pruebas, sino que con tal de tener un aspecto turbio o un recuento de celular de preveniencia de linfocitos ya es importante para tener en cuenta en una versión inicial para tuberculosis. En el caso del otro caso clínico de un paciente de 45 años con diagnóstico de neumonía, que se realiza una toracocentesis y el líquido recibido muestra frecuente de glóbulos blancos mayores a 20.000 unidades mililitros cúbicos con predominio de neutrófilos. ¿Qué tipo de líquido es más que todo observado? Vamos a ver, nos presenta dos alternativas de trasudado, o sea, no puede ser, hemotórax tampoco. Vamos a ver, obviamente, que la parte inflamatoria, por neumonía más que todo, está muy relacionado con lo que es unos agentes causales importantes de un exudado. Además, si no dice que es purulento, es decir, hay una presencia de glóbulos blancos y es bien cargado lo que es la obtención del líquido, vamos descartando sí o sí lo que es un trasudado, ya que en esto no ocurre o no se observa. Y un pneumotórax se haría más que todo una presencia de sangre, así que lo único que puede ser acá es un exudado purulento. Con respecto a la otra pregunta, un paciente de 35 años llega a la sala de emergencias con dolor torácico, disnea y la radiografía muestra un pneumotórax grande y el paciente tiene antecedentes de asma. Vamos a ver que los datos más importantes va a ser que presenta un dolor torácico, un hemotórax grande y ancho y que presenta antecedentes de asma. Vamos a ver que más que todo el hemotórax recurrente, según la historia familiar, puede ser el factor predisponente, obviamente, de condiciones genéticas que hacen que algunos pacientes sean más propensos a presentar un hemotórax. La tos intensa no puede ser debido a que normalmente eh, la parte de la pleura no va a estar muy indagada en esa parte. No va a estar tan afectada como la historia familiar. La tos intensa pueden contribuir también, pero la historia familiar tiene un impacto genético muy fuerte. En ese caso, los asmáticos normalmente usan los broncodilatadores. Su afección o su sobreafección tal vez pueda afectar, pero si contamos con una historia familiar de neumotórax predisponente, además de que presenta antecedentes de asma, el único que puede ser acá es el historia de medicina, historia familiar de neumotórax, como
factor probable que contribuye a la recurrencia de neumotoras persistente. Obviamente, también porque el paciente asmático ya puede mejorar mediante tratamiento y una tos intensa no te puede causar de forma súbita o de forma complicada una neumotórax. Tiene que ser un poco más traumático, si se puede decir. Bueno, eso sería todo. Gracias por presentarse en ese espacio médico y vamos a subir más videos importantes para tener en cuenta.